Hola, soy Alfredo de Stefano, fotógrafo y artista visual. Bienvenido a mi estudio. Iniciamos este breve recorrido primero por la biblioteca, donde hay muchos libros de arte en general y en particular de fotografía, así como catálogos donde ha aparecido mi obra, monografías de todas mis series, que están todas publicadas, reconocimientos a mi trayectoria, recuerdos de todos estos viajes que he hecho por el mundo. Mi estudio es un estudio básicamente de postproducción. No es el estudio típico de un fotógrafo donde encuentras flashes y cicloramas para fotografiar modelos, etc. Aquí lo que hago es trabajo el material que capturé en muchos de mis viajes a los desiertos. Pero también es un lugar agradable, con un jardín muy simpático, en donde hay obra de mi autoría colgada, así como obra de arte de otros artistas o fotógrafos con los que he hecho intercambio. Yo viajo a miles de kilómetros a lugares de normalmente difícil acceso, donde la mayoría de las veces es difícil encontrar agua o comida o gasolina en kilómetros a la redonda. Y obviamente estos lugares, por ser de culturas distintas, imponen reglas de comportamiento a las cuales yo me tengo que adaptar. Y en el desierto, el espacio geográfico o el lugar son parte de la obra y juegan un papel fundamental en el proceso. Y en ese desierto actuará como escenario en donde se registrarán una serie de acontecimientos. Aunque a veces voy con ideas predeterminadas sobre esos lugares donde quiero trabajar, pues hay sorpresas que terminan modificando un poco la idea original. Mis obras siempre mantienen una relación íntima con la naturaleza. Digamos que estas deben mantener un diálogo interno con el espacio. Y para mí cada lugar requiere una intervención única. El concepto del desierto está íntimamente engarzado a la idea del viaje, de la búsqueda de un más allá físico y espiritual de quien lo cruza. La construcción de un imaginario colectivo sobre su aparente vacío ha requerido en diferentes culturas un esfuerzo de interacción con médanos errantes y espacios abiertos. Los desiertos en que he trabajado son tan diversos como sus culturas, ya sea el Sahara en África, Atacama en Chile, Nazca en Perú, el Chihuahuense en México, Namibia al sur de África, el Thar en la India, o hasta en lugares tan fríos como Islandia, o tan remotos como en Australia, o extremosos como el Gobi en Mongolia. Pero en todos esos lugares sus habitantes me han hecho sentirme en casa. Gracias por acompañarme en este breve viaje alrededor del mundo y me despido con esta reflexión. Pareciera que en él nada tiene vida, ni siquiera la esperanza. Mala fama la del desierto que es, a final de cuentas, el punto mágico donde se reúne la vida y la muerte.